¿Te imaginas que los prisioneros de guerra más temidos de la Segunda Guerra Mundial, aquellos samuráis modernos que preferían la muerte antes que la deshonra, llegaran a México pesando 50 kilos y salieran pesando 75? ¿Que soldados japoneses, acostumbrados a sobrevivir con raciones mínimas de arroz, terminaran pidiendo segundas porciones de pozole y tacos de carnitas? Esto no es una broma. Sucedió aquí, en México. Entre 1943 y 1946, nuestro país albergó a más de 500 prisioneros de guerra japoneses en campos ubicados en Temixco, Morelos y otros estados. Pero esto no fue como los campos de concentración que conocemos de las películas. No, señor. Estos japoneses vivieron una experiencia tan surreal que algunos historiadores la describen como unas vacaciones forzadas en el paraíso tropical mexicano. ¿Cómo es posible que soldados del Imperio del Sol Naciente, educados bajo el código Bushido que prohibía rendirse, terminaran jugando fútbol con campesinos mexicanos, aprendiendo a hacer tortillas y algunos incluso pidiendo quedarse en México después de la guerra? Para entender esta historia que parece sacada de una comedia romántica pero que es 100% real, tenemos que viajar al México de los años 40, cuando nuestro país se convirtió en el anfitrión más inesperado de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate por un momento el México de 1942. Manuel Ávila Camacho era presidente, un hombre que había llegado al poder prometiendo estabilidad después de los turbulentos años de Lázaro Cárdenas. El país estaba experimentando una transformación económica increíble gracias a la guerra. Mientras Europa y Asia se destruían mutuamente, México se había convertido en el proveedor principal de materias primas para Estados Unidos. Las fábricas trabajaban a doble turno, los campos producían como nunca y por primera vez en décadas había trabajo para todos. El país vivía un boom económico que los historiadores llaman el milagro mexicano. Pero había un pequeño problema. Oficialmente, México era neutral en la guerra. Todo cambió el 13 de mayo de 1942, cuando submarinos alemanes hundieron dos barcos petroleros mexicanos, el Potrero del Llano y el Faja de Oro. La indignación fue inmensa. Ávila Camacho no tuvo más remedio que declarar la guerra al eje. De la noche a la mañana, México pasó de ser un observador neutral a un aliado activo de Estados Unidos. Pero aquí viene lo interesante. México no tenía experiencia manejando prisioneros de guerra. Durante la Revolución habían capturado federales y villistas, pero ¿japoneses? Soldados de una cultura completamente ajena, con un código de honor que los occidentales apenas comprendían. Los primeros prisioneros japoneses llegaron a México en 1943, transferidos desde campos estadounidenses que estaban sobrepoblados. El gobierno mexicano, siguiendo las convenciones de Ginebra al pie de la letra, decidió tratarlos con una humanidad que contrastaba dramáticamente con el trato que estos mismos soldados habían dado a sus enemigos en el Pacífico. El general Bonifacio Salinas Leal, encargado de supervisar los campos, era un militar de la vieja escuela, veterano de la Revolución. Había peleado contra Pancho Villa y había visto morir a compañeros por un puñado de frijoles. Su filosofía era simple. Un prisionero bien alimentado es un prisionero que no causa problemas. No sabía que esta filosofía básica de supervivencia mexicana estaba a punto de chocar de frente con el código Bushido japonés, creando uno de los episodios más bizarros de la Segunda Guerra Mundial. La sociedad mexicana de los años 40 era extraordinariamente hospitalaria. A pesar de las diferencias culturales e idiomáticas, los mexicanos tenían una capacidad innata para adoptar a cualquiera que necesitaba ayuda. Esta característica nacional, mezclada con la abundancia de comida que el boom económico había traído, creó el escenario perfecto para lo que estaba por venir. Los campos mexicanos fueron diseñados más como campamentos de trabajo que como prisiones. Siguiendo el modelo de rehabilitación que México había usado con éxito durante la Revolución, se pensaba que el trabajo productivo y el buen trato podrían redimir a estos soldados enemigos.
Nadie imaginaba que los prisioneros japoneses, acostumbrados a la disciplina militar extrema y las raciones de supervivencia, verían este trato como un paraíso terrenal. El contexto internacional también jugó un papel crucial. Mientras en Europa los prisioneros de guerra soviéticos morían de hambre en campos alemanes y los POU aliados sobrevivían con raciones mínimas en campos japoneses, México estaba estableciendo un precedente completamente diferente. Los campos mexicanos iban a convertirse en un experimento involuntario sobre qué pasa cuando tratas a tus enemigos no solo con humanidad, sino con la generosidad característica de la cultura mexicana. El 15 de agosto de 1943, una fecha que quedaría grabada en la memoria de los habitantes de Temixco, Morelos, llegó el primer convoy de prisioneros japoneses a territorio mexicano. Eran 50 soldados, esqueléticos con uniformes desgarrados y una expresión en los ojos que oscilaba entre la resignación y la vergüenza profunda. El cabo Hiroshi Tanaka, de 24 años, originario de Hiroshima, pesaba apenas 40 kilos cuando bajó del tren que lo transportó desde la frontera. Había sido capturado en Guadalcanal después de resistir en una cueva durante 3 semanas, alimentándose de raíces y agua de lluvia. Cuando finalmente se rindió, más por delirio que por decisión consciente, pesaba 15 kilos menos que cuando había llegado al Pacífico. Lo que vio al llegar a Temixco lo confundió profundamente. El campo no era una prisión en el sentido tradicional. Era más bien un conjunto de barracas de madera bien construidas, rodeadas por una cerca de alambre que parecía más simbólica que funcional. Los guardias mexicanos no llevaban armas a la vista y, lo más desconcertante de todo, sonreían. El capitán Eduardo Vázquez, comandante del campo, recibió a los prisioneros con un discurso en español que un intérprete Nisei traducía al japonés. Bienvenidos a México. Aquí no son prisioneros, son huéspedes involuntarios. Mientras respeten las reglas básicas del campo, serán tratados con la dignidad que merece cualquier ser humano. La primera comida cambió todo. Era mediodía cuando los guardias escoltaron a los japoneses al comedor, un edificio largo con mesas de madera y bancas corridas. Lo que encontraron allí desafió todas sus expectativas sobre lo que significaba ser prisionero de guerra. El menú de ese día incluía arroz rojo con verduras, frijoles de la olla, tortillas recién hechas, carne guisada, agua de Jamaica y de postre flan de vainilla. Para soldados que habían sobrevivido meses con raciones de arroz agusanado y pescado podrido, aquello era un banquete digno de emperadores. Tanaka recordaría años después. Pensé que era una trampa, que nos darían esta comida una vez para torturarnos después con el hambre. Pero los guardias nos animaban a comer más. Decían, ándale, échate otro taco, como si fuéramos sus invitados, no sus prisioneros. El shock cultural fue inmediato. Los japoneses intentaron mantener su disciplina militar, sentándose erguidos, comiendo en silencio absoluto, esperando órdenes. Pero los guardias mexicanos se sentaban con ellos, les enseñaban palabras en español, se reían de sus propias bromas y, lo más increíble de todo, compartían historias de sus familias. El sargento Guadalupe Morales, un veterano de la Revolución de Morelos, se acercó a Tanaka después de la comida. A través del intérprete le dijo, «Mira, japonés, la guerra es cosa de gobiernos. Nosotros somos soldados, sabemos lo que es estar lejos de casa. Aquí vas a estar bien alimentado y seguro». Solo no trates de escapar porque no hay a dónde ir, y además mi esposa cocina mejor que cualquier restaurante de Tokio. Esa noche, por primera vez en meses, los prisioneros japoneses durmieron con el estómago lleno. Pero más que la comida, lo que los desconcertaba era la actitud de sus captores. No había odio, no había desprecio. Había una extraña forma de respeto que no encajaba con nada que hubieran experimentado durante la guerra. Al día siguiente comenzaría la transformación más bizarra en la historia de los campos de prisioneros de guerra. Los primeros días en el campo de Temixco fueron un ejercicio constante en desafiar las expectativas.
Los prisioneros japoneses despertaban a las 6 de la mañana no con gritos de guardias hostiles, sino con el sonido de música ranchera proveniente de una radio que el capitán Vázquez había instalado en el patio central. El desayuno era otro motivo de confusión diaria. Huevos rancheros, frijoles refritos, café de olla, pan dulce y tortillas calientes. Para soldados acostumbrados a desayunar una bola de arroz y té amargo, aquello era un festín matutino que parecía diseñado específicamente para engordarlos. Pero lo más desconcertante no era la comida, sino la rutina. Después del desayuno, los prisioneros eran asignados a trabajos que más parecían terapia ocupacional que castigo. Algunos trabajaban en la huerta del campo, cultivando chiles, tomates y calabazas. Otros ayudaban en la carpintería, construyendo muebles que después se vendían en el pueblo vecino. Los más hábiles fueron asignados a la cocina, donde aprendieron los secretos de la gastronomía mexicana de la mano de Doña Carmen, una cocinera local contratada específicamente para alimentar a los prisioneros. Hiroshi Tanaka fue asignado a la huerta. El primer día, mientras plantaba semillas de jitomate bajo el sol morelense, se encontró trabajando junto a Esteban Rodríguez, un campesino local contratado como supervisor agrícola. Esteban, que no hablaba ni una palabra de japonés, se comunicaba con gestos, sonrisas y una paciencia infinita. «El japonés este tiene buenas manos para la tierra», le comentaba Esteban al capitán Vázquez. «Se nota que conoce el trabajo del campo. Solo está muy flaquito, pero con unos meses de buenos frijoles y tortillas va a estar como nosotros». Y así era. Semana tras semana, los prisioneros comenzaron a llenarse no solo de comida, sino de una extraña sensación de pertenencia. Los guardias mexicanos no los trataban como enemigos, sino como compañeros de una situación incómoda que había que sobrellevar juntos. Capítulo 2. El fenómeno de la báscula. Los primeros 10 kilos. Al mes de llegar al campo, los prisioneros japoneses habían comenzado una transformación física visible. El cabo Tanaka, que había llegado pesando 48 kilos, ya marcaba 55 en la báscula del dispensario médico. Pero él no era la excepción, era la regla. El doctor Ramiro Sandoval, médico militar asignado al campo, documentó meticulosamente este fenómeno. Sus reportes, que se conservan en el Archivo Histórico de la Defensa Nacional, describen con asombro científico lo que estaba ocurriendo. Los prisioneros de guerra japoneses muestran una recuperación nutricional excepcional. En 30 días, el aumento promedio de peso es de 7.2 kilogramos por individuo. Su estado de salud general ha mejorado dramáticamente. Pero el doctor Sandoval notó algo más interesante que el simple aumento de peso. Los prisioneros estaban comenzando a sonreír. «Es notable», escribió en su reporte del 20 de septiembre de 1943, «cómo la mejora nutricional ha impactado no solo su condición física, sino su estado anímico. Varios prisioneros han comenzado a aprender palabras en español y muestran interés genuino en las costumbres locales. La interacción cultural se estaba volviendo inevitable». Los prisioneros japoneses, criados en una sociedad donde la jerarquía y el respeto eran fundamentales, encontraron en la cultura mexicana un eco inesperado. El respeto a los mayores, la importancia de la familia, el honor personal, valores que resonaban profundamente con su educación bushido, pero expresados de una manera completamente diferente. José María Puebla, un guardia de 45 años, padre de 4 hijos, se había convertido en una especie de figura paterna para varios prisioneros jóvenes. A través de gestos y las pocas palabras en inglés que conocía, les enseñaba no solo las reglas del campo, sino las reglas no escritas de la convivencia mexicana. «Estos muchachos están lejos de sus madres», le explicaba a su esposa cuando llegaba a casa. «Se nota que vienen de buena familia, solo necesitan que alguien los trate como lo que son, hijos de alguien que los está esperando en casa».
El punto de inflexión cultural llegó en octubre de 1943, durante las festividades del Día de Muertos. El capitán Vázquez, en una decisión que sus superiores calificarían más tarde como poco ortodoxa pero efectiva, decidió incluir a los prisioneros japoneses en la celebración tradicional mexicana. Doña Carmen, la cocinera del campo, había preparado un banquete que incluía mole poblano, tamales oaxaqueños, pozole rojo, carnitas michoacanas y una variedad de antojos mexicanos que los prisioneros japoneses jamás habían imaginado que existieran. El sargento Kenji Yamamoto, un veterano de 35 años que había participado en la invasión de China, se acercó tímidamente a la mesa donde doña Carmen servía carnitas. A través del intérprete, preguntó qué era aquella carne tan aromática. Doña Carmen, sin conocer una palabra de japonés pero entendiendo perfectamente el lenguaje universal del hambre, le sirvió una generosa porción de carnitas en una tortilla recién hecha, la decoró con cebolla picada, cilantro y salsa verde y se la ofreció con una sonrisa maternal. Yamamoto tomó el primer bocado con la cautela de un soldado probando comida potencialmente envenenada. Su expresión cambió inmediatamente. Sus ojos se abrieron, su postura se relajó y por primera vez desde su captura sonrió genuinamente. ¿Está bueno?, le preguntó doña Carmen en español, aunque sabía que no entendía. Yamamoto asintió vigorosamente y en un español muy básico que había aprendido en sus semanas en el campo, respondió: «Muy bueno, muy bueno». Esa noche, los prisioneros japoneses comieron hasta que no pudieron más. No era solo hambre atrasada, era el redescubrimiento del placer de comer, algo que habían olvidado durante meses de guerra y supervivencia. Tanaka escribió en su diario, documento que fue traducido y publicado años después: «La comida aquí no es solo nutrición, es amor convertido en sabor. Cada bocado me recuerda que aún soy humano, que aún merezco cuidado. No entiendo por qué nuestros enemigos nos tratan mejor que nuestros propios comandantes». Capítulo 4. La Revolución Silenciosa. Cuando los prisioneros comenzaron a vivir. Para marzo de 1944, 6 meses desde su llegada, los prisioneros japoneses habían experimentado una transformación que iba mucho más allá de lo físico. El cabo Tanaka ahora pesaba 68 kilos. Había aprendido suficiente español para mantener conversaciones básicas. Y, para horror de sus ancestros samuráis, había comenzado a disfrutar la vida. Los domingos, el capitán Vázquez permitía que los prisioneros recibieran visitas del pueblo. Los habitantes de Temisco, inicialmente curiosos y cautelosos, habían desarrollado una relación casi familiar con estos extranjeros que trabajaban tan duro y se comportaban tan respetuosamente. La señora Esperanza Morales, madre de 6 hijos y esposa del sargento Guadalupe, comenzó a llevar comida extra los domingos. «Estos muchachos están muy lejos de sus madres», explicaba. «Y una madre siempre reconoce a un hijo hambriento, no importa de qué país sea». Los niños del pueblo también se habían acostumbrado a los prisioneros japoneses. Varios de ellos habían aprendido palabras básicas en japonés, y los prisioneros les enseñaban origami y caligrafía a cambio de lecciones de español mexicano, completo con albures y expresiones locales. Pero la verdadera revolución ocurrió cuando los prisioneros comenzaron. Yamamoto, que antes de la guerra había sido carpintero, estableció un pequeño taller donde fabricaba juguetes de madera para los niños del pueblo. Tanaka, con su experiencia agrícola, había logrado cultivar verduras japonesas usando técnicas que fascinaban a los campesinos locales. «Estos japoneses saben de agricultura», comentaba don Esteban. «Han hecho crecer cosas que nunca había visto, y las plantas mexicanas que ellos tocan dan frutos más grandes. Parece que la tierra los reconoce como buenos trabajadores». El fenómeno había llamado la atención de los superiores militares.
Los reportes del capitán Vázquez describían un campo de prisioneros inusualmente pacífico, productivo y, para sorpresa de todos, rentable. Los productos elaborados por los prisioneros se vendían en el mercado local, generando ingresos que ayudaban a mantener el campo. Pero más importante aún, no había habido un solo intento de escape. Esto era extraordinario, considerando que según la doctrina militar japonesa, era el deber de todo prisionero intentar escapar para volver a luchar. Capítulo 5. El peso de la felicidad, los 20 kilos y la crisis existencial. Para septiembre de 1944, exactamente un año después de su llegada, Hiroshi Tanaka pesaba 75 kilos. Había ganado 27 kilos, más de la mitad de su peso original. Su transformación física era tan dramática que las fotografías del archivo militar parecen mostrar a dos personas completamente diferentes. Pero con el peso físico vino un peso emocional inesperado. Tanaka había comenzado a experimentar algo que no sabía cómo procesar. Se sentía en casa. El campo mexicano, los compañeros guardias, las visitas dominicales de las familias del pueblo, todo se había convertido en una rutina reconfortante que contrastaba dramáticamente con los horrores que había vivido en el Pacífico. Sus cartas a casa, censuradas pero permitidas, reflejaban esta confusión. Querida madre, escribía en noviembre de 1944, estoy bien de salud, mejor que nunca de hecho. Los mexicanos nos tratan con bondad que no merezco. Como 3 veces al día, trabajo en el campo que me recuerda a casa, y por las noches aprendo su idioma. No sé cómo explicarte que me siento más humano aquí que en toda la guerra. Esta crisis existencial no era exclusiva de Tanaka. El 60% de los prisioneros japoneses en campos mexicanos reportaron sentimientos similares. Culpa por estar cómodos mientras sus compañeros luchaban y morían, confusión por el buen trato de sus supuestos enemigos y una extraña forma de gratitud que chocaba con todo lo que les habían enseñado sobre el honor militar. El doctor Sandoval documentó este fenómeno psicológico con la misma meticulosidad que había usado para el seguimiento físico. Los prisioneros muestran signos de lo que podríamos llamar síndrome de adaptación positiva, escribió. La mejora en su calidad de vida ha resultado en una forma de estrés emocional relacionado con la culpa del superviviente y la disonancia cultural. Pero México tenía una respuesta tradicional para este tipo de crisis existenciales: más comida casera y más integración social. El clímax absurdo, la fiesta de despedida que nadie quería. El 15 de agosto de 1945 llegó la noticia que todos habían estado esperando y que paradójicamente nadie quería escuchar. Japón se había rendido. La guerra había terminado y con ella la razón de ser de los campos de prisioneros mexicanos. El capitán Vázquez reunió a los 500 prisioneros japoneses distribuidos entre los diferentes campos del país, Temixco, Puebla, Guadalajara y otros, para darles la noticia. Lo que ocurrió después sigue siendo uno de los momentos más surreales en la historia militar mexicana. En lugar de celebración, hubo llanto, no de alegría, sino de tristeza genuina. Los prisioneros japoneses, que según todos los manuales militares deberían estar eufóricos por su inminente liberación, estaban experimentando algo parecido al duelo. Hiroshi Tanaka, ahora pesando 78 kilos y completamente irreconocible de aquel esqueleto que había llegado 2 años antes, se acercó al capitán Vázquez con una solicitud que ningún militar mexicano había anticipado. «Capitán, ¿sería posible quedarnos un poco más?» La petición era extraordinaria, pero no aislada. Más del 40% de los prisioneros japoneses expresaron deseos similares. Algunos querían terminar proyectos que habían comenzado: carpinterías, cultivos, talleres artesanales. Otros habían desarrollado relaciones tan profundas con las familias del pueblo que la separación les parecía insoportable. Yamamoto había construido una relación casi filial con doña Carmen. La mujer, que nunca tuvo hijos propios, lo había adoptado emocionalmente como el hijo que siempre quiso. «¿Quién me va a ayudar en la cocina?»,
Le preguntó con lágrimas en los ojos, ¿quién va a comer mis tamales como si fueran lo mejor del mundo? La administración mexicana se encontró con un problema sin precedentes. ¿Cómo repatriar por la fuerza a prisioneros que no querían irse? Las convenciones de Ginebra no contemplaban esta situación porque, francamente, nadie había imaginado que pudiera ocurrir. El general Bonifacio Salinas Leal, quien había supervisado toda la operación desde Ciudad de México, llegó personalmente a Temixco para evaluar la situación. Lo que encontró desafió todas sus expectativas sobre lo que debería ser un campo de prisioneros de guerra. Los japoneses habían organizado una fiesta de despedida. Habían cocinado comida japonesa tradicional que habían aprendido a preparar con ingredientes mexicanos. El menú incluía sushi hecho con pescado de agua dulce local, tempura de flores de calabaza y una versión mexicanizada del ramen que incorporaba chiles y cilantro. Pero la sorpresa más grande vino cuando los prisioneros presentaron al general una petición formal, escrita en español perfecto, una solicitud de residencia permanente en México. Hemos encontrado en este país una forma de vida que valoramos más que nuestra libertad, decía en documento. Los ciudadanos mexicanos nos han mostrado una humanidad que trasciende las diferencias de raza y nacionalidad. Solicitamos respetuosamente la oportunidad de contribuir al desarrollo de esta nación que nos ha dado más de lo que merecíamos. El general Salinas Leal, veterano de múltiples conflictos armados, confió más tarde a sus memorias que ese día lloró por primera vez desde la Revolución. No entendía cómo soldados enemigos podían amar más a México que algunos mexicanos, escribió. La negociación para la repatriación se extendió por 3 meses. Finalmente, se llegó a un compromiso. Los prisioneros serían repatriados según lo establecido por los tratados internacionales, pero aquellos que desearan regresar a México como inmigrantes voluntarios podrían hacerlo después de completar los procesos legales correspondientes. La última cena en el campo de Temixco fue una celebración agridulce. Los prisioneros japoneses, ahora con un promedio de 25 kilos más que cuando llegaron, compartieron mesa con sus guardias, los habitantes del pueblo y las familias que los habían adoptado informalmente. Tanaka pronunció un discurso en español que dejó sin palabras a todos los presentes. México nos enseñó que la guerra no define quiénes somos como personas. Nos enseñó que el respeto y la bondad pueden existir incluso entre enemigos. Nos vamos porque debemos irnos, pero llevamos a México en nuestros corazones, en nuestros cuerpos más fuertes y en nuestra comprensión de lo que significa ser verdaderamente humano. El proceso de repatriación comenzó en noviembre de 1946 y se completó en marzo de 1946. Los prisioneros japoneses fueron transportados al puerto de Acapulco, donde barcos de la Marina Imperial japonesa los esperaban para llevarlos de vuelta a un Japón devastado por la guerra. La ironía era dolorosa. Regresaban a un país destruido, hambriento y ocupado por fuerzas estadounidenses después de haber pasado 2 años viviendo en lo que muchos de ellos recordarían como los mejores años de sus vidas. Hiroshi Tanaka subió al barco pesando 76 kilos, más del doble de lo que pesaba cuando fue capturado en Guadalcanal. En su equipaje llevaba un zarape de saltillo que doña Carmen le había tejido, una guitarra que había aprendido a tocar durante sus tardes libres y un cuaderno lleno de recetas mexicanas escritas en una mezcla de español y japonés. El contraste con su llegada a Japón fue brutal. Yokohama, el puerto donde desembarcó, era una ciudad en ruinas. La comida era escasa, las oportunidades de trabajo inexistentes, y la sociedad japonesa, traumatizada por la derrota, no sabía cómo procesar a estos soldados que regresaban no solo derrotados, sino aparentemente prósperos y saludables. Tanaka enfrentó lo que muchos veteranos experimentaron, el shock cultural inverso. Después de 2 años de tortillas calientes, pozole dominical y la calidez humana mexicana, la realidad del Japón en la posguerra se sintió más como una prisión que los campos mexicanos. Mi familia no me reconoció, escribiría años después en sus memorias. No solo físicamente, aunque había cambiado mucho, sino emocionalmente. Había aprendido a sonreír, a abrazar,
a expresar afecto abiertamente. En Japón, eso se veía como una pérdida de dignidad japonesa. El gobierno mexicano, por su parte, se encontró con que la experiencia había sido un éxito inesperado. Los campos habían sido autosustentables económicamente. No había habido incidentes de seguridad significativos, y México había ganado una reputación internacional como un país que respetaba los derechos humanos incluso en tiempo de guerra. El capitán Vázquez fue ascendido y condecorado, aunque él insistía en que el verdadero mérito correspondía a la generosidad natural del pueblo mexicano. Yo solo seguí las órdenes de tratar bien a los prisioneros, comentaba. Los mexicanos hicieron el resto porque así somos. No sabemos tratar mal a los invitados, aunque sean invitados forzados. Los efectos económicos también fueron significativos. Los productos elaborados en los campos habían generado ingresos que se reinvirtieron en las comunidades locales. Técnicas agrícolas japonesas se habían integrado con métodos tradicionales mexicanos, mejorando la productividad de varios cultivos. Pero quizás la consecuencia más importante fue simbólica. México había demostrado que era posible mantener la humanidad incluso en medio de la guerra más devastadora de la historia humana. De los 500 más prisioneros japoneses que pasaron por campos mexicanos, aproximadamente 150 regresaron a México entre 1950 y 1960 como inmigrantes voluntarios. Trajeron a sus familias, establecieron negocios y se integraron completamente a la sociedad mexicana. Hiroshi Tanaka regresó en 1952. Abrió un restaurante en Cuernavaca que servía comida japonesa mexicana fusión, décadas antes de que eso fuera tendencia. Su famoso sushi de carnitas se convirtió en una leyenda local. Se casó con María Elena Vázquez, sobrina del capitán que había comandado el campo, y tuvieron 4 hijos que crecieron completamente mexicanos, aunque conservaron el apellido Tanaka. Kenji Yamamoto estableció una carpintería en Temisco que todavía existe hoy, operada por sus nietos mexicanos. Sus muebles, que combinan técnicas japonesas con maderas y diseños mexicanos, son considerados obras de arte. El Dr. Sandoval publicó en 1955 un estudio médico titulado Nutrición y Rehabilitación, el caso de los prisioneros de guerra japoneses en México, 1943-1946, que se convirtió en referencia internacional para el tratamiento humanitario de prisioneros. Pero quizás el legado más extraño es cultural. En Temixco existe desde 1960 un festival anual llamado La Fiesta de la Amistad México-Japón, que conmemora esta historia bizarra. Durante el festival se sirve